Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Wine News TV llega a ustedes gracias a Aerionet, nuestro aliado en velocidad y confiabilidad. Gracias a ellos, cada episodio y cada contenido que subo en las redes fluye sin interrupciones, sube rapidísimo. Si tú también quieres un internet que no te falle, llama al 787-273-4143, entra a aerionetpr.com o búscalos en redes como @aerionetpr. Vamos arriba. Hola amigos de Wine News TV, el podcast. Qué placer una vez más estar aquí con ustedes, con el amigo José Peñín, él en Madrid, yo en Puerto Rico, para este episodio que ya es el episodio 17 de Mano a Mano con Peñín. Nos vamos acercando a los 20 episodios, así como Messi lleva ya 20 goles en los mundiales, en seis mundiales que ha jugado. Estamos en época mundialista. Pepe, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias. Rodeado de pantallas, por un lado escribiendo y por otro lado viendo el Mundial. Sí, parece que los años de hoy, estas épocas modernas, es estar rodeado de pantallas, ¿no? Rodeado de pantallas. Lo Sí, que había sin duda. quedado, digamos, pendiente, o lo que habíamos charlado la vez pasada, era hablar de vinos rosados. Acá en Puerto Rico y creo que en Estados Unidos un poco, por muchos años se pensó en el vino rosado como el vino dulce, el White Zinfandel de California, y eso como que espanta, claro, tenían su público, por eso se pusieron de moda, el mercado manda, pero los paladares, digamos, un poco más avesados, la gente un poco más curiosa con vinos equilibrados, complejos, que no necesariamente eran conocedores del vino, asocian o asociaban los vinos rosados con vinos dulzones. Afortunadamente, eso está cambiando. Acá en Puerto Rico también el tema del calor ha influenciado. Em, Está tomándose más espumoso, más rosado, más blanco. Y entonces quiero hablar un poco de tu gran país, España, con sus grandiosos vinos rosados. Y la primera pregunta que tengo, Pepe, es, vamos a convenir tal vez en la parte introductoria, ¿no? Lo que supone la pregunta, que durante mucho tiempo, durante muchos años, el vino rosado ha sido considerado un vino menor y creo que pues eso ha cambiado. No sé si esa premisa la quieres rebatir o estás de acuerdo. Y posterior a ello, si es que estás de acuerdo con la premisa, lo segundo sería, si era considerado el vino rosado un vino menor, ¿cuándo empezó realmente a cambiar esa percepción y por qué? Sí, bueno, realmente el rosado, hay dos modelos de rosado. El rosado histórico, el clarete, que ya del siglo XVII, XVIII ya se estaba empezando a consumir en Burdeos y por supuesto los ingleses comprándolo, ¿no? Y también es cierto que la historia del vino ha sido siempre el blanco. Y la primera incursión al color fue precisamente en ese tiempo, en el siglo XVII, XVIII, tanto en Burdeos como en España. No era una elaboración de rosado, sino sencillamente es que los viñedos, generalmente los viñedos más anticuados, no digo antiguos, anticuados, pues mezclaban cepas blancas y tintas. Entonces, la mezcla de todos los racimos daban un color más clareteado, más abierto. El rosado es un invento, el rosado como término, ¿no? El rosado es un invento francés. Hubo una zona, no sé si todavía sigue siendo así, una zona vinícola Tavel, en el Ródano abajo, en la Provenza,
que es una zona de duración de rosado exclusivamente. Esto tenía su cierta fama, pero el francés no bebía rosado. Y en España se bebía rosado no por seguir una costumbre, diríamos, francesa, sencillamente porque la mayoría del viñedo en España era blanco y el tinto era, como su propio nombre indica, el tinto era para tinturar, para colorear el blanco. Y en ese sentido, a principios de los años 80, los americanos tomaron el rosado como un vino de principiantes. ¿Por qué? Porque, bueno, los italianos que vendían mucho el wine cooler, que era también muy con rosado, tenían 10 gramos de azúcar residual que daba fluidez y era suave, agradable, que era el, el más, el más neófito del vino le encantaba porque era un vino fácil, pero siempre era un vino menor porque no se ajustaba a los patrones del blanco y del tinto, es decir, crianza en madera, que se puede guardar, y el rosado no era para consumirlo en el momento ya de casi después de la fermentación. ¿Y crees que ha cambiado esto de ser un vino fácil, por así decirlo, accesible para neófitos, principiantes? ¿Crees que eso ha cambiado, sigue igual? Y de haber cambiado, ¿cuándo entiendes empezó a cambiar? Por lo menos en España, ¿no? Sí, bueno, en España realmente el hito más importante de rosado fue cuando Chivite, a principios de los 80, empezó a elaborar rosados con crianza en madera y con lías, con trabajo de lías, es decir, el mismo cuidado que se hacía con los blancos, es decir, que una elaboración ya más cuidada, y por supuesto, para venderlo caro, no era necesariamente, pero no por ser rosado iba a ser más barato, ¿no? Y en esos años, el Chivite, el colección 125, que fue un hito en España como un rosado caro y un rosado de cierto nivel, ¿no? Y entonces ahí empezó, quizá muy lentamente, a evolucionar la elaboración del rosado, que solamente se bebía en España, pues, no sé, pues en Castilla se le llama, en todo lo que es Castilla y León, el clarete, decían clarete, pero es rosado, y los restaurantes chinos que empezaron a invadirnos en los años finales, en la mitad de los 80, cuando el vino que se bebía siempre en la cocina china era el rosado. Qué interesante, porque para acompañar el pato, estoy pensando, por qué los chinos? Qué curioso esto. Por qué los chinos le tomaron cariño o adepto al rosado? ¿Por el maridaje con su comida o para refrescarse del calor? No, porque era un vino fácil, era fresco, siempre es agradable tomar algo fresco. Si toma uno agua en un restaurante, pues que sea fresco. En fin, la temperatura era muy importante, pero también era un vino sin complicaciones. Era un vino que el primer impacto en boca era fruta y en algunos casos hasta con carbónico y en muchos casos con esos gramos de azúcar. Navarra llegó diríamos, a gobernar, por decirlo así, el modelo rosado hasta el punto que los 80 quisieron hacer una campaña para destacar Navarra como el país, entre comillas, del rosado. Y eso fue un error porque se frenaron esa intención, porque entonces era etiquetar con un vino entonces menor a una zona que tenía ya una cierta tradición con elaborando blancos y tintos. ¿Piensas que ha mejorado el marketing o la calidad de los vinos rosados, digamos, en estos últimos 10 años? Ha sido la calidad. Es decir, en el momento que ya el rosado no tiene que ser un vino de complemento del catálogo de cada bodega, porque toda la bodega hacía blanco, tinto y rosado, pero el rosado siempre era una salida barata para llevar como un pack, ¿no? El pack blanco, tinto y rosado para venderlo a los restaurantes y a las tiendas y tal. En el momento que ya hay las nuevas generaciones de enólogos que empezaron a surgir a finales de los 80 y de los 90 empezaron a tomar muy en cuenta lo que era un rosado, ya incluso sin ser de la última cosecha. Porque, claro, se decía que el rosado no sabía envejecer, el rosado hay que tomarlo el mismo año de la vendimia o si acaso al año siguiente.
Y en este sentido, pues ya cuando algún enólogo empieza a darse cuenta que el rosado es tan importante y tan difícil como hacer un blanco o un tinto, pues es cuando ya aplicando los mismos métodos de elaboración que en los blancos y en los tintos, empezamos a descubrir que un rosado excelente no debe ser de la última cosecha. O sea, puede ser, pero quiere decir que no es una obligación que el rosado tenga que ser de la última cosecha. Y ahora se están viendo rosados con 3 o 4 años y ya el colmo de los colmos es que en España hay un rosado que no sé si decirlo rosado, o un tinto muy clareteado, como es ese Villatondonia rosado, que se vende con 10 años de vejez en madera. Y bueno, pero cuando bebes ese rosado, no estás bebiendo un rosado al uso, en clásica fruta, sino que tiene otra complejidad más cercana a la complejidad que toma el vino tinto y el vino blanco cuando envejece bastante tiempo en barrica. Bueno, yo estoy aquí dándole un vistazo a la guía Peñín, estoy aquí pues en mi cuenta y estoy viendo que últimamente los rosados cada vez están como que alcanzando puntuaciones más respetables. Estoy viendo aquí, por ejemplo, del amigo Javier Rodríguez de Rodríguez y Sanso, un rosado que se llama Gotas de Noche, precioso nombre de la añada 2024 obtuvo 91 puntos. Consistentemente, cuando tú ves los números de la guía, supongo que en los pasados años ves que con mayor facilidad sobrepasan los 90 puntos. Bueno, yo precisamente he escrito un artículo en Vinetur, en la web Vinetur, sobre los rosados no superiores a siete euros. ¿Por qué quería hablar de esos rosados? Porque ya con 7 euros, con seis y pico euros, 7 euros, se puede conseguir un vino con 90 91 puntos, algo impensable hasta hace 5 años, ¿no? Entonces, tenemos claro, yo he hecho el artículo pensando en ese rosado agradable, frutal, que se puede tomar en la playa, que pegas un trago y casi te bebes pues media botella porque entra con facilidad y al final eso es un poco la esencia de lo que es un rosado, un vino ligero, fácil de beber, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, decir que esta selección de 14 vinos que están en ese artículo, 14 vinos con puntuaciones de 91 y 90 puntos, se hizo en la selección, según la base de datos de la guía Peñín, sobre 756 rosados que se bebió el equipo de la guía para que puntuar con estos puntos y este precio, pues 14 vinos. 14 vinos de 750 catados, esos 7 vinos, perdón, esos 14 vinos, eh, son vinos excelentes, algo que era impensable. Los vinos que llegaron a 90 puntos empezaron a aparecer a principios del año 2000. O sea, que te quiero decir que esto es reciente. Esto te dice mucho a favor de que la calidad del rosado, no un rosado artificioso, no es un rosado que como que echan esencias de frambuesa o de fresa, ¿no? Para darle amplitud aromática. Y no, sino que los aromas son aromas propios de la variedad y con ese cuidado que hay, que no se oxide, que tenga la acidez adecuada y tal. Y eso hoy ya es moneda corriente. Eso es bueno también. Yo mis primeros contactos con los vinos rosados de España. Claro, uno había leído muchísimo del rosado de Tondonia, un vino histórico, muy difícil de conseguir. Aquí llega poquísimo, creo que llegaban 20 botellas para todo el mercado y de vez en cuando yo me podía hacer con una o con dos. Pero recuerdo de la zona de Cigales, que acá llegaban rosados y rosados muy buenos que me gustaban. Y ahí empecé como a encontrar esa nota mineral, terrosa, cierta complejidad en los vinos rosados. Te quiero hacer Correcto. te quiero hacer una pregunta en relación a las regiones del mundo, eh, de tantas que has probado.
Y puede ser dentro de España la contestación, pero ¿qué región del mundo crees que produce los rosados con más consistencia al día de hoy, al 2026? Pues mira, son los vinos hechos con garnacha. La garnacha tinta es la variedad que mejor, del que mejor se extraen los aromas primarios, precisamente para un rosado. No tiene taninos, apenas una garnacha no tiene apenas tanino, es un vino suave, ya como tinto, ya vino suave, es un vino que se hace rápido, es decir, que no hay que esperar unos meses para que vaya teniendo una consistencia para ser vino, pensando en cualquier otra variedad de tinta para envejecer o criar en madera. El rosado, la garnacha, sea en vino tinto o sea en rosado, no necesita la madera como necesita otras cepas, ¿no? Y en este sentido, la garnacha es diríamos, la reina para conseguir la fruta y la expresión de la variedad por encima de otros matices. Decir también una cosa, en los 14 vinos que cito, tengo aquí las marcas y tal, los 14 vinos, 10 vinos son de Cigales, y 3 de Navarra. Navarra que capitaneó, como decía antes, diríamos, lo que es el rosado de España, por decirlo así, pues ahora Cigales, que tiene una historia del rosado, atención, no una historia del rosado como término, sino fueron los reyes desde cuando se crea la corona, la capital de Castilla, en Valladolid, el clarete de Cigales, clarete, era el que predominaba. Bueno, pues sigue siendo Cigales, digamos, la zona que proyecta mejor lo que es el clarete. ¿Y qué es el clarete respecto al rosado? Un rosado puede ser de una variedad, pero el clarete que se hacía o se sigue haciendo en Castilla y León son la mezcla, en general, el 80% de los rosados, mezcla de blancos y tintos. Mezcla de blancos y tintos, pero no en vino, no mezclando vino tinto y blanco para crear un rosado, sino que son las cepas que se utilizan, que normalmente es tempranillo, garnacha, verdejo y albillo. Y esa mezcla, esa complejidad que da esa mezcla, con una elaboración moderna en la que se evita por todos los remedios que se oxide el vino, pues genera un rosado ya con complejidad, fresco, afrutado, pero con complejidad. No solamente que sea un sabor unidireccional, como puede ser que sepa a fresa o que sepa a frambuesa, sabe a más cosas. Y esto, en esta selección de 756 vinos, salen estos 14 que son en su mayoría, repito, de Cigales y 3 vinos de Navarra, porque Navarra ya está plegando velas para ir al tinto, que están ahora haciendo tintos muy interesantes. Voy a dejarle aquí a los amigos 6, 7 nombres que estoy viendo aquí en mi guía Peñín. Está la guía Disfrutón y está la Premium para que usted pueda acceder. Guía peñín.wine en internet. Y aquí estoy viendo unos nombres de puntuaciones muy altas de vinos rosados. Y te los quiero comentar a ver cuál es tu impresión de estos vinos. Bueno, uno que yo conozco, que fue, me parece, cuando conversamos la vez pasada, una revelación para mí, es el que hace Jorge Monzón, que estuvo por Puerto Rico hace poco, El Pícaro del Águila, Clarete 2023, 2020, correcto. 95 puntos se le pone a este vino. Eh, ¿qué te parece esta bodega haciendo rosados, los rosados de Ribera del Duero? Ahora saliendo de Cigales, entremos a los rosados que hace Monzón en Ribera del Duero. Bueno, ese es diríamos, la gloria de este enólogo, de este Jorge Monzón. Es un chico joven con una calidad de trabajo envidiable, que sabe extraer ya sea para tinto o para blanco, la esencia del suelo y del clima de un viñedo. Y eso, de alguna manera, lo hace con el pícaro del águila, que además tiene varias cepas, no solamente, y además pone clarete, o sea, clarete como
un término que parece que se estaba olvidando y que ahora lo está. Y ahora ya mucha gente habla de clarete. Ah, pues me gusta el clarete. O sea, bueno, está bien esto, está bien. Lo que pasa que la teoría del clarete, pues no me indica, es un tinto muy abierto de color. Porque el rosado es fermentación sin ollejo, nada más decir, solamente es conseguir el monstruo coloreado por un, por una, por el peso de la vendimia en el depósito, que sale un color rosáceo, y ese es el rosado, diríamos, arquetipo, ¿no? Pero el clarete ya, incluso en algunos casos, algunos más atrevidos, por decirlo así, intentan hacer un, clarete tipo orange, el orange, pues, el vino que está 2 o 3 días con las pieles, pero eso ya es una sofisticación más cercana a los consumidores frikis, que llamamos acá, pues de vinos curiosos en que ya el valor del rosado, como es la fruta, queda disminuida por otros factores que no tienen nada que ver con la fruta. Pero bueno, en cualquier caso, no deja de ser un vino. Aquí tenemos el caso, el pícaro del águila, que se cató en la guía, pícaro del águila, después el chivite, que te comentaba antes, que son el gran vino rosado 2023, que tiene 94 puntos. Tiene después el Izadi Gran Rosa Magnum 2024, que esto es de Rioja, tiene 94 puntos. Sí, Aquí ya la y esa es geografía tiene mucho garnacha, que ver. y esa es garnacha también, que es delicioso. Exacto. Garnacha blanca y garnacha tinta, ¿eh? Fíjate qué bien. Después tenemos, pues, yo qué sé, el siete peldaños verdejo colorado, ¿no? Que es 93 puntos, que es de los Arribes del Duero. A ver, estos rosados no son los que yo propongo en mi artículo de Vinetour, que es rosados sencillos, agradables, para acompañar un arroz, para acompañar platos ligeros. Estos son vinos de culto, vinos que ya pueden costar, estos rosados que te estoy citando, tienen 46 euros, 35 euros en este plan, ¿no? Y el del Águila tiene, si mal no recuerdo, 41 euros. Pero fíjate, el rosado el rosado de Tondonia son 200 euros. Sí. O sea, claro, es otra película, ¿no? Es otro Claro, modelo, también te están pero cobrando los 10 años de guarda que tiene la bodega, o 12, 14 años de la guarda también. claro, pero tampoco se molesta mucho en vender mucho vino, porque la vocación de López Heredia, la bodega López Heredia Viña Tondonia, han sido los tintos, ¿no? El blanco y el rosado son ya producciones más periféricas de su trabajo. Lo que pasa es que ahora todo lo que produce Tondonia se agota rápido. Es una bodega la única bodega histórica que está de moda, incluso, agárrate, incluso entre los jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un remember, ¿no? Un Sí, recordar tiempos pasados. es como en la literatura que de repente los jóvenes están descubriendo a Faulkner o a Proust o a Proust o a Sí. Joyce, bueno, existieron hace tiempo más que a los Sin modernos. duda, Eh, sin duda. Fíjate que curioso que lo que me dices de la garnacha, estoy de acuerdo. Acá, por lo menos en Estados Unidos, los rosados más consagrados son de Pinot Noir. Hay unos rosados de California y de Oregon, de la uva Pinot Noir, que gustan mucho. Y en Suramérica, ahora estuve hace poco ahí, probé unos rosados muy buenos de Cabernet Franc, de Malbec. Probé un rosado que me gustó mucho de España, de una bodega de Somontano, que se llama El Grillo y la Luna, que es de Syrah. Ujú. Me gustó mucho ese vino, mucho. Claro, el arte de hacer un rosado con otras variedades está en tomarle el pulso a los taninos. No sé, un Cabernet Sauvignon, un Syrah, pues tiene más tanino, ¿no? Entonces, ahí está el arte del elaborador de frenar por descubar o no descubar, simplemente por elaborar el vino
con la menor presencia de los taninos, que esa sería la parte agresiva de un rosado, algo que en el tinto es un valor, en el rosado es un defecto. ¿Cuál es, a tu juicio, el error, el mayor error que comete un consumidor, para los que nos están escuchando ahora y que de repente van en el carro y quieren ir a una tienda, un supermercado a comprarse una botellita de rosado? Háblame un poco de ese consumidor que va a comprar un rosado. em, ¿Qué le podrías comentar? ¿Qué le podrías compartir para evitar algún error innecesario? Que huya de los rosados baratos, porque posiblemente los muy baratos son mezcla de blanco y tinto, lo cual esto deja de ser una herejía, pero evitarlo. Yo creo que ya el rosado tiene categoría, los rosados de buena marca, de los que están consagrados, o al menos el que se haya un precio, yo calculo que para un rosado menos de $10 en tu zona, en tu isla, Sí. en los Estados Unidos incluso, menos de $10, $12 no es de fiar. Se puede incluso conseguir un buen tinto con ese precio, o un precio, pero no un rosado. Eso es lo que yo sugeriría a los consumidores, a los compradores que vayan a un supermercado, hipermercado, etcétera. El rosado que hace Protos, que lo hacen Cigales, Aire, que tuvimos el año pasado en Vino Influencers, un almuerzo allí en Protos, está muy bien y la guía Peñín le pone 92 puntos, que es respetable para un vino que acá en Puerto Rico por lo menos está en los $20, más o menos. Sí, claro, por supuesto. Pero fíjate que cuando hago el encaje de bolillos, como decimos acá en España, de conseguir un excelente vino a un bajo precio, que es muy difícil, solamente se ha conseguido 14 vinos de 756, pues lógicamente es más difícil, porque el Proto ya cuesta más caro. Entonces, no está. Yo podía poner también rosados de 93 puntos, 92 puntos, 94, aparte de los top, de los de culto que he citado antes, ¿no? Pero claro, son vinos de 30 euros, 25 euros. Yo creo que cuando hablamos de vinos de esos precios, de 20, 30 euros, no estamos hablando ya del rosado como precio rosado, precio guión rosado, no. Es el precio del vino, ya sea blanco o sea tinto. Pero yo he puesto este campo de, de precio y calidad, o sea, lo que llamamos en la guía de 5 estrellas. Los 5 estrellas, la mejor relación precio-calidad, está precisamente la gama de, y además con 7 euros, que es muy importante, pues he seleccionado 14 vinos, ¿no? Los citados, las marcas de vinos de culto que he citado, pues los que he dicho antes, ¿no? Son bastante más caros. Háblame de este vino que tiene 96 puntos de territorio Luthier. Yo conocí a una de las dueñas, enólogo, que vino por acá, catamos tintos, el rosado no lo caté, no lo he probado, pero tiene una puntuación impresionante, el rosado de Luthier Gran Reserva. ¿Tienes algún apunte de este vino? Sí, sí, por supuesto que sí. La verdad, esto es una genialidad de Fernando Ortiz y Cristina Alonso, que son los propietarios Sí, sí, de este proyecto de territorio. Con Cristina estuve acá, claro. Exacto, exactamente. Bueno, pues ellos con un pensamiento, fíjate bien lo que te digo, con un pensamiento de blanco y de tinto, es decir, la pureza, el trabajo, la selección, la exquisitez de elaborar un blanco y un tinto, esos mismos valores lo aplicaron al rosado. Y este rosado, repito, ya es un rosado de pensar, es un rosado de probarlo solo, porque estamos hablando ya de un rosado de culto. Y la verdad que está muy bien. Y además con una mezcla de blancas y tinta que dan y además con los porcentajes alambicados hasta el límite, lo cual esto dice mucho a favor del trabajo humano, más que el valor del territorio o de las variedades. Y este es el caso, diríamos, más reciente de un vino excepcional, que además con una vida muy corta, porque ya lleva creo que 2 años este rosado funcionando. O sea, que quiero decir que es una experiencia, un atrevimiento por parte de esta pareja en llegar a hacer vinos de este porte. Pero fíjate,
estamos hablando de 114 euros. O sea que, pero repito, ya no es el vino para tomarse con la paella o el arroz o un plato chino, sino sencillamente es para probarlo con la misma ilusión o el mismo deseo O de atención, ¿no? probar La atención de probar un gran vino tinto o blanco, ¿no? Un gran Borgoña, un gran Rioja. exactamente. Esto es. Y cuando hablabas de la Pinot Noir en los Estados Unidos es muy normal porque la Pinot Noir está muy establecida. Pinot Noir, que no es la Pinot Noir frutal y compleja de la Borgoña, ¿no? Sino que estamos hablando de una elaboración como la Pinot Noir, afortunadamente, no tiene taninos muy blandos, pues se permite que una extracción mínima del color, sin fermentar, antes de la fermentación, pues hace unos vinos también muy agradables. Quizá, hombre, si yo te dijera entre el Pinot Noir y la Garnacha, cualquier enólogo diría, se inclinaría más a la Garnacha para hacer vinos con expresión frutal importante. La Pinot Noir, por supuesto, para tintos está muy bien, pero cuidado, la Pinot Noir es una variedad muy suya, muy de ser espléndida, abrir todos un abanico de matices que solamente lo hace en, en la Borgoña. Pinot Noir, hay Pinot Noir muy buenos en Nueva Zelanda y en los Estados Unidos, en Napa, en Sonoma y en Carneros, está haciendo vinos tintos de Pinot Noir interesante. Y en ese trabajo, hacer un rosado de esa variedad no es ningún descrédito. Acá tenemos una pregunta que me llega por el website. Me dice Don Peñín, Don Peñín, Don José Peñín, Don Peñín, ¿qué nos puede contar sobre el término sangrado? ¿Cuál es la diferencia de hacer un vino desangrado de el término extracción? En otras palabras, explíquenme cómo se hace un rosado. El rosado se hace por sangrado, es decir, o sea, es muy fácil. Imaginémonos dos racimos de tinto, lo metemos en yo qué sé, o 10 racimos, los metemos en un cilindro, y entonces empezar, y con el mismo peso, y apretando un poco nada más, y empieza a gotear debajo del cilindro. Eso es el sangrado. Es decir, que por el propio peso de la fruta, se consigue, sale un mosto coloreado que y ya fermenta, si las pieles, fermenta ya los depósitos, pues ese es el rosado. Es el primer golpe que se da a un racimo, un golpe ligero para que se abra el racimo y esas gotas que salen, ese es el rosado. Y sobre el tema de, digamos, colorear los vinos mezclando blancos y tintos. Nos dijiste hace un rato que eso era como una herejía, la palabra que usaste. O sea, eso es un invento, una poción, una Y pócima. bueno, a ver, en España, España, tú sabes, creo que hablamos en algún momento, en alguna de nuestras sesiones, hemos hablado de que en Francia, en Italia, incluso en Cataluña, no se habla de tinto, se habla de rojo o nero. Nero en Italia, rouge en, en Francia, Francia y red, pues en en el Estados mundo Unidos. anglosajón. Bueno, eso es la... Pero ¿por qué se llama tinto en España y en Portugal? Pues precisamente porque en la cantidad de blanco que existía en la Edad Media y hasta el siglo XVIII o XIX, la mayor extensión era de blanco. Y la gente pedía tinto. Entonces, la única forma era echar un poco de tinto en el blanco, porque blanco había mucha cantidad y además el blanco era más barato, la producción de blanco era más barato porque había más oferta. Entonces, al echar uva tinta, pues ya se coloreaba con un 10% de tinto, fíjate, solo con un 10% de tinto y un 90% de blanco se consigue un tinto.
Un tinto incluso hasta más oscuro que un Borgoña. O sea, te puedes imaginar el vino de La Mancha, el Valdepeñas, los tintos en España hasta los mediados de los 80, era generalmente mezcla de, bien sea racimos en bodega, pero ya a niveles de 90-10, y otros casos, que ya eran los baratos, era mezcla de blanco y tinto, una cosa muy sencilla, un depósito de blanco, un depósito de blanco y un depósito de tinto, un 10% de tinto con el blanco, y hacía el tinto, diríamos, español, que comandaba, evidentemente, La Mancha y Valdepeñas. Nos preguntan acá también si se puede hacer un vino rosado con uvas blancas. No, no, tiene que haber siempre una uva tinta, sin duda. Se puede hacer un rosado con uva tinta solo, sin blanco, pero un rosado con blanco solo no se puede hacer. Es más, tú habrás oído hablar del blanc de noir, Ujú. el blanc de noir, Claro, que sí, es, sí, Pinot Meunier, eh, Pinot Noir esa, en Champaña, es, claro. el champán, claro, pues ¿qué ocurre? En el momento que tú mezclas las dos uvas, la Pinot Meunier, la Pinot Noir, con la Chardonnay, en el momento, para hacer un champán, que es blanco, que sería blanco, lo que sale inevitablemente tiene algo de color. Entonces lo decoloran con carbón vegetal, en fin, con otros sistemas, para que sea blanco. Entonces el blanc de blanc es la manera de sacar blanco de la mezcla de blanco y de tinto, pero nunca, repito, nunca se hace, es imposible, técnicamente es imposible hacer un rosado procedente solo de uvas blancas. Curioso que hay un varietal que tiene unas tonalidades como rosáceas, que es la Pinot Gris, y que de repente tú ves estos vinos que les dicen Ramato, Cobrizos, que el varietal es blanco, pero sin embargo, a veces ves unos destellitos color salmón muy bonitos en ese varietal. Esto es un comentario, no es una pregunta, es un comentario que estoy haciendo. Sí, bueno, Déjame, ajá. sí, sí, sigue. Sí, no, no, continúa me ibas a decir Ah, algo sobre sí. el comentario. No, no, le vin gris es un blanco producido por una variedad que colorea, pero le quitan el color con carbón vegetal. Entonces, bueno, está ahí. Pero otros no le dan, no utilizan el carbón vegetal para blanquear ese vino y sale pues una especie de vino gris que es un color pálido, es un rosado palidísimo, ¿no? Correcto, Más que el, correcto. el- más que el provenzal. El provenzal, el vino, el rosé francés ha sido siempre el nombre real del rosado, porque el color era rosado, pero los rosados españoles nunca han sido rosados, han sido siempre colores granate claro, ¿no? Han sido los rosados de toda la vida. Y se puso de moda desde hace unos 6 años, se puso de moda en España el llamado rosado provenzal. Y el rosado provenzal es el típico rosado francés que ellos llamaban rosé porque el color era rosado. Pero nosotros hemos llamado rosado también a nuestros rosados que no son de color rosáceo, sino color granate claro, ¿no? Acá viene una buena pregunta y me dice, ¿podría subsistir una bodega haciendo únicamente vinos rosados? Esto ya no es parte de la pregunta, pero pienso en el amigo Félix Marina de Vino Feliz, que estuvo hace poco aquí y que solamente hace vino blanco, Albillo Mayor en la Ribera del Duero. Interesante esta pregunta. ¿Podría una bodega al día de hoy subsistir haciendo solo vino rosado? Hombre, esto no lo hace nadie, pero lo podía hacer alguien hoy día con la calidad de los rosados. Por supuesto que sí, y máxime cuando ahora mismo, por ejemplo, en Francia, en Francia se ha bebido más rosado el año pasado que tintos. Imagínate cómo está el rosado en Francia, que parece que los franceses el rosado lo utilizaban cuando se iban de vacaciones a la Costa Azul o a la costa pues, de la Provence, ¿no? De la Provenza. Y entonces, evidentemente, a ver, no tiene nada que ver. O sea, en cualquier caso, repito, el rosado tiene esta
facilidad para ser bebido por cualquiera, desde el neófito. El neófito puede ser más sensible a un blanco y un rosado que a un tinto, por ley, además, entendiendo, como decíamos antes al principio, que siempre los elaboradores le añaden pues un 4, 6, 8, 10 gramos de azúcar residual que no te da un vino dulce, pero te da un vino suave. ¿Algún país más allá de España, Estados Unidos que hemos comentado y por supuesto Francia, la zona del Ródano, de Tabel, Provence, algún país que hayas probado en los últimos años, alguno que otro rosado que digas, caramba, ya no es un algo aislado, no es como una sorpresa, un unicornio, sino que he probado varios rosados de este país que están muy buenos. ¿Se te viene a la mente algún país que haga buenos rosados? Prácticamente la cuenca mediterránea, desde Grecia, desde el Líbano, pues hasta incluso Israel, hasta Portugal, el rosado tiene preeminencia, ¿no? Es decir, yo he probado estupendos rosados marroquíes, por ejemplo, y tunecinos, sin problema. Cuando estuve en Egipto, pues probé unos rosados muy agradables. Es decir, el rosado es el vino fácil, el que venda rosado sabe que va a vender muchas botellas, porque al final es el vino que se identifica más con la mayoría de la gente que no son aficionados al vino. Y además el rosado tiene un color que encanta, ¿no? Yo siempre Claro, digo, es un color romántico. Yo siempre digo que el rosado un poco es lo mejor de los dos mundos. Acá en Puerto Rico esa frase del mejor de los dos mundos tiene unos matices políticos porque Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos, es un territorio de los Estados Unidos y tiene muchas bondades, que de hecho hoy son los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Yo soy ciudadano de ese gran país que bueno, muchos aciertos, más aciertos que errores, algunos errores, pero históricamente ha sido un país de progreso, ¿no? Y aquí he podido por supuesto, por conseguir supuesto. muchas cosas. Así que muchas felicidades a quienes nos están escuchando, que sean de los Estados Unidos. Hoy 4 de julio se cumplen 250 años desde la declaración de la independencia. Pero lo que te estaba comentando es que en relación digamos, los vinos rosados, espérate que tengo aquí para guiarme un poco lo que estábamos hablando. Se me fue el tren de pensamiento. Te estaba hablando justamente, espérate. Sí, sí, cuando hablamos de los, de los rosados de varios sitios, de tradiciones de rosados en otros países del Nuevo Sí, Mundo, sí. frente al Viejo Mundo, ¿no? No, ya sé lo que te estaba Bueno, hablando. Te estaba hablando de lo mejor de los dos mundos. Y ya recuperé el tren de pensamiento. Yo cuando hago estas entrevistas, que ya pues llevo sobre 1000 entrevistas entre YouTube, el podcast, viajes a bodegas, a veces pienso que el rosado, ¿no? Hablando de lo mejor de los dos mundos, tiene la frescura, en muchas ocasiones la acidez del vino blanco, pero ya entra al territorio un poco ya de una fruta un poquito más oscura, más tirando a los rojizos del tinto. Entonces es como camaleónico. Un vino rosado puede ser muy versátil desde un punto de vista gastronómico, porque como que combina un poco de ambos, ¿no? No sé si estás de acuerdo con lo que acabo de decir o tal vez no, es un disparate lo sí, que he a dicho. ver, el rosado, digamos, el rosado es un color intermedio, ¿no? Entre el blanco y el tinto. Esto Correcto. es evidente. Entonces, todo el juego que se puede dar entre mezclas de más cepas de tinta y blancas o más blancas que tintas, va a cambiar el color. La maduración del tinto, si es más maduro, pues posiblemente el color será más intenso. Es decir, toda la gama de colores que se produce entre el blanco y el tinto, pues es infinito prácticamente. Hombre, aquí los tintos pardillos del siglo XVII en La Mancha eran blancos y tintos, porque, repito, los viñedos del pasado mandaba el blanco. Primero porque el blanco en climas mediterráneos da más producción que el tinto. No me preguntes por qué, pero esa es la realidad, ¿no? En La Mancha, que no llueve, prácticamente llueve muy, muy poco, pues claro, daba 8 kilos una cepa de Airén y en cambio de la Tempranillo
daba a lo sumo como mucho 2 kilos, ¿no? Pues claro, la rentabilidad, porque se pagaba por racimos, daba igual que fuera blanco o de tinto, ¿no? El precio del blanco y del tinto era el mismo en origen, ¿no? Entonces, bueno, pues la gama de colores es infinita, ¿no? Entonces, esto, a fin de cuentas, cuando nuestros antepasados bebían vino, no se preocupaba mucho del color. En mi familia de agricultores, pues tomaban el clarete de León, el Prieto Picudo, que además se bebía clarete, no tinto, porque el tinto, el Prieto Picudo daba unos taninos muy herbáceos, muy áridos, ¿no? Mientras que el clarete extraía, cuando era clarete, pues extraía la esencia, que es el mosto, y el mosto, realmente todos los mostos, unos más que otros, tienen siempre esa fruta, esa sensación agradable que además encaja muy bien con los paladares menos cultos en este sentido. Para ir cerrando, amigo, que ya mismo arranca Marruecos y ambos queremos verlo, Marruecos-Canadá en época mundialista. ¿Algún joven enólogo que nos esté escuchando en algún lugar del mundo donde se haga vino y decida emprender un proyecto de rosado? ¿Algunos consejos que le puedas dar? Ya nos dijiste del varietal, que la garnacha funciona muy bien. ¿Qué otras recomendaciones le podrías dar a él o a ella? El que haga un rosado tiene, hay un principio básico en la elaboración del vino, es que el peligro que acecha siempre al vino es el oxígeno. ¿Eh? Evidentemente, hoy hay herramientas lo suficientemente sofisticadas como para conseguir que un tinto sea muy afrutado, que el blanco sea muy afrutado y que el rosado sea muy afrutado. Yo creo que hacer un rosado dando más importancia en la producción al rosado, será una cuestión puramente de marketing. Si sus clientes se inclinan más por el rosado, pues venderán más rosado. Lo que lo pasan peor, esto sí es cierto, en los últimos, desde hace unos 4 o 5 años, son los que solamente están vendiendo tinto, que están teniendo unos stock en bodega ya preocupantes, ¿no? Mientras que el blanco, que ya vaticiné en 2004 que se pondría de moda, efectivamente, 6 años más tarde se empezó a ponerse de moda, y hoy el blanco está de moda en todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Es algo de esta época? Pues qué curioso, es que el rosado, la historia del rosado, empieza desde Mesopotamia, incluso desde Sirá y desde tiempos bíblicos prácticamente. Yo me pregunto, ¿cuál era el vino que Jesucristo y sus apóstoles tomaron en la última cena? Estoy casi seguro que era un blanco. Sabes sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Yo quisiera cerrar con lo que iba a empezar y es algo más bien personal, ¿no? No personal de intimidad, sino personal de un gusto propio. Yo cuando voy a un restaurante, alguna actividad que de repente hay unas copas de vino allí para servir a los invitados, me encuentro cada vez más cuando vienen y me dicen blanco o tinto. Entonces, antes de contestar, le digo, ¿tiene rosado? Estoy con una curiosidad enorme por los rosados. Claro, acá en Puerto Rico pues hace mucho calor. Entonces, clima para rosado todo el año, ¿no? Todo el año, mejor dicho, es época perfecta para tomar rosado. Y no sé, yo creo que los paladares cambian, ¿no? Yo antes, cuando empecé en esto del vino, hace unos 20 años, era muy tintero, a pesar de que el clima acá, pues, como te dije, no es cálido todo el año. Pero hoy en día estoy tomando mucho más blanco y sobre todo estoy como en una búsqueda personal de descubrir rosados que me cautiven. Y quería finalizar, quise empezar con esto, pero lo dejé para el final, que al final, valga la redundancia del día, yo creo que uno mismo es el mejor ejemplo de los cambios y las tendencias del mercado, partir de uno y decir, sí, a mí también me está pasando. Y creo que el rosado está de moda, lleva ya un tiempo de moda y creo que más allá de ser una moda, creo que está para quedarse, ¿no? Yo me encuentro cada vez más preguntándole al camarero, preguntándole al que atiende cuando me ofrece una copa de blanco tinto, le digo, ¿tiene rosado? Así que con esto cierro, amigo. No sé si quieres hacer una reflexión final y quedar para de aquí a 2 semanas, Dios mediante, volver a charlar.
Sí, a ver, la pregunta tópica, ¿quiere usted un tinto o un blanco? Evidentemente, eso era cierto, porque nadie pedía un rosado en un restaurante. Ya no digo un restaurante Michelin, sino un restaurante de cierta categoría, no se pedía un rosado. Pero ahora, desde hace 6 o 7 años, se están haciendo rosados, ya que los sumilleres, los sommeliers, todos los expertos, están ya recomendando un rosado sin que, sí, porque recomendar un rosado no estaba bien visto por parte de un crítico, ¿no? Porque Claro, se es de hablaba de que era acuerdo. un vino menor. Sí, de Y acuerdo, ahora de ya, pues acuerdo. no, ahora mismo. Y yo, vamos, ahora mismo uno ve una carta de vinos y ya aparece una serie de rosados, blancos, rosados y tintos y vinos de postre, ¿no? Sin duda, el rosado ya está en las mesas más importantes. Y ahora en un restaurante de cierta alcurnia, pues lógicamente hay rosados espléndidos que pueden costar igual o más caro que un tinto, ¿no? Qué bueno que sea eso así, porque he sido fiel creyente de que en la diversidad, yo siempre digo que en el mundo del vino uno tiene que ser promiscuo, tiene que probarlo todo, tiene que no casarse con una región, una uva, una bodega, uno va encontrando su gusto personal, exponiéndose a diferentes cosas. Muchísimas gracias, querido Pepe. Ya con el favor de Dios hablaremos pronto y convidaremos o nos pondremos de acuerdo para un tema. Por supuesto, nos pueden dejar comentarios aquí en Spotify, en YouTube Music, en Apple Podcast, em, para algún tema sugerido. Que tengas un lindo resto de fin de semana, amigo. Muchas gracias, Eduardo. Lo mismo digo para ti. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.